Dios te bendiga y bienvenido a este poderoso mensaje de la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Te pregunto, hasta el día de hoy, ¿qué es lo que crees que enseña este versículo tan conocido? ¿Qué te han dicho que significa? ¿Con qué significado tú lo has citado? La mayoría de nosotros creemos que este versículo enseña que debemos escudriñar la palabra de Dios, porque en ella está el conocimiento de la vida eterna y debemos estudiar a fondo su contenido para encontrarla. La mayoría también creemos que este versículo enseña que las Escrituras son esenciales para conocer a Dios y encontrar la vida eterna, y que ellas testifican sobre Jesús, quien es el cumplimiento de las promesas y profecías del Antiguo Testamento. ¿Y si te digo que este versículo tiene un sentido y significado diferente? En este corto mensaje conocerás el verdadero sentido y significado de este texto de la Biblia. Sin embargo, haré la siguiente aclaración. Aunque este versículo no contenga el mandamiento del deber de escudriñar las Escrituras, no significa que no debemos escudriñar la palabra de Dios, pues en otras porciones de la Biblia se nos manda a deleitarnos en la ley de Dios de día y de noche, como en Salmos capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Proverbios capítulo 2, versículos del 1 hasta el 6, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es bien claro en la Biblia el deber de todos de leer, meditar, aprender, memorizar, practicar e indagar en la Escritura en busca de Dios, sus planes y su voluntad. Pero en el versículo mencionado no se está pidiendo que escudriñemos la palabra de Dios. Te preguntarás, entonces, ¿qué es lo que enseña este versículo? Este versículo no contiene una invitación a escudriñar, contiene un reproche, y para saber cuál es necesario que echemos un vistazo al contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto de algo es el conjunto de acontecimientos u ocasión que rodea el texto en cuestión. En la lectura del versículo es lo que está antes y después del versículo de Juan 5:39. En otras palabras, los versículos que están antes y después. En el contexto del versículo, Jesús está señalando a los líderes judíos que, aunque estudian diligentemente las Escrituras pensando que en ellas tienen vida eterna, han fallado en ver que las Escrituras apuntan a Él. Jesús los está llamando a reconocer que Él es el cumplimiento de las promesas de Dios reveladas en las Escrituras. Cristo está hablando a los principales de los judíos, los más agudos, diligentes y curiosos buscadores de la Escritura de toda la nación. Hombres que hicieron de eso su gloria y empleo. Y sin embargo, era su arrogancia que pensaban que su habilidad en la Escritura era muy grande, más de lo que realmente era. Sin embargo, su diligencia y escrutinio en ella era real y constante, incluso para admirarla. Estaba muy de moda entre la nación ser grandes hombres de las Escrituras. Por lo tanto, no puede ser apropiado pensar que Cristo en este versículo los invite al estudio de la Escritura, en la que ya gastaron todo su ingenio y tiempo, pero les muestra cuán inútilmente lo hicieron y a poco propósito. El reproche del versículo es: ustedes toda su vida se la han pasado escudriñando las Escrituras, pero no me han encontrado en ellas, y lo que han encontrado no lo han creído.
A los que se la pasaban escudriñando las Escrituras, Él les dijo: no tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Versículo 38. Jesús también les dijo: ustedes escudriñan los escritos de Moisés, pero no creen lo que dice Moisés, pues no creen en mí, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Versículos 46 al 47. Los judíos consideraban que la vida eterna se les revelaba en las Escrituras, y la tenían, porque tenían la palabra de Dios en sus manos. En efecto, escudriñaban las Escrituras, pero lo hacían con miras a su propia gloria. Ellos pretendían ser los únicos custodios e intérpretes de las Escrituras. La tenían en su mente, quizás, pero no en su corazón. Podían citar largos pasajes de memoria, pero erraban en la interpretación y aplicación. La prueba de esta afirmación es que no creían en el representante personal que el Padre había enviado. Más bien lo habían rechazado y ya habían decidido eliminarlo. Jesús se ubica en la posición del maestro quien manda a los alumnos a volver al texto para encontrar la lección céntrica que ninguno había captado en la preparación para la clase. Estas personas no estaban equivocadas en pensar que el camino para la vida eterna se encontraba en las Escrituras. Su error fatal era el de pensar que la lectura y aprendizaje de ellas, de por sí, aseguraba la vida eterna. Los escribas hacían un estudio meticuloso de la palabra escrita, pero dejaron de ver la palabra viviente revelada en ella. El mandato no es leerlas, ni aprenderlas de memoria, ni aún estudiarlas, sino escudriñarlas con miras de ver a Cristo, que es el Salvador. Duele pensar en el enorme tiempo que los escribas dedicaban a la lectura, sin captar la verdad. Ese peligro también existe hoy en día. Hoy leemos a las carreras, leemos por leer, leemos sin cuidado, leemos sin estudiar lo que leemos sin coherencia, leemos sin humildad, leemos desordenadamente, leemos por arrogancia y en la mayoría de los casos simplemente no leemos. Muchos no leemos y solo escuchamos. Y resulta que escuchamos a los que tampoco entienden y hasta no temen a Dios al enseñar lo que la Biblia dice. Muchos en la vida y en la historia han leído y leen la Biblia sin tener a Cristo en mente. Otros leen la Biblia y la estudian por vanagloria, solo para que los hombres les llamen maestros. Cristo reprende a estas personas por su jactancia tonta, porque, aunque reconocieron que tenían vida en las Escrituras, no percibieron nada en ella más que la letra muerta. Cristo no los culpa absolutamente por buscar vida en las Escrituras, ya que nos la dieron para ese fin y uso, sino porque pensaban que las Escrituras les daban vida, mientras que se oponían ampliamente a su significado natural, y peor, mientras apagaban la luz de la vida contenida en ella. No se condena el hecho de escudriñar, se condena el hecho de escudriñar y no encontrar el mensaje que con toda seguridad está presente en la Biblia: Jesucristo el Salvador. No sé cuál es el significado que tú consideras en tu estudio para este versículo, pero lo que sí sé es que los hombres no debemos caer en este grave error de leer por leer, leer y no procurar entender, leer sin Cristo en mente, leer sin creer, leer por vanagloria y leer sin que la Biblia nos conduzca más a Cristo. Dios te bendiga. No dudes en compartir este mensaje con otras personas y tampoco olvides dejar tu comentario. Gracias por tu tiempo.